Sí, un saludo, muy buenas tardes. Son las 3 siempre a la hora en que mataron a Lola y que siento en mi estudio multimedial a un amigo a conversar, a discutir, a hablar de los temas de la vida. En plano general, bueno, alguien que es toda una institución hoy, ¿no? Un hermano no solamente de fe, sino por sobre todas las cosas del arte y la cultura, que también es muy importante como fue. Y por eso me gustaría tanto saber cómo hemos llegado hasta aquí, cómo estamos disfrutando este aniversario de vida artística, fíjate, con el Premio Nacional de Danza, con todo el respeto, con la consolidación de una compañía, con un festival que debe convertirse en el gran evento internacional de bailes folclóricos y populares. Cuéntame un poco. Bueno, primeramente agradecerte a ti una vez más traerme a un programa tan estelar. Yo lo veo, me lo copian en la casa para que yo lo pueda ver y disfrutar. Porque este refrán, que más que un refrán, es algo que nos identifica como pueblo. La hora que mataron a Lola, a las 3 de la tarde. Te diría que yo me siento muy feliz. Primero porque no trabajé como para todos los elogios que me han dado. Y creo que seguiré trabajando hasta que pueda hacerlo. Y no para dejar mi impronta, sino para surcar un camino para que la juventud sepa que existieron jóvenes que llegaron a viejos y que su primer vista en la vida era trabajar y poder conducir a la juventud a lo que somos. Yo soy un viejo de 76 años, que por supuesto pasé por todos los años hasta llegar a los 76, y me dediqué a ser bailarín, especialista en folclore, no en folclore afrocubano, sino en folclore. Hay que hablar, cuando se habla de folclore, hay que hablar del concepto macro, no de una de las tantas aristas que tiene el folclore. Y quisiera incluso aprovechar este contacto para hacer un llamado de fe, como bien comenzaste, a que se vea el folclore como es. El folclore es la patria de Cuba. Estoy hablando de Cuba. El folclore es la patria de cualquier nación que identifica al ser de ese país. No es como nosotros lo hemos subdividido o como nos los han subdividido, que yo digo que ahí está la mano de siempre, tratando de dividir concepto, unidad, porque el folclore también tiene eso, que es unidad. Yo soy igual que tú eres igual que yo, quizás tú eres de la provincia del centro y yo soy aquí de la capital, pero cuando hablamos, hacemos nuestros gestos, nos estamos comunicando igual. Y en Cuba, que se hizo un gran movimiento, que yo lo adoro mucho, que es el movimiento de instructores de arte, cuando se hizo esas dos primeras ediciones, una en el Habana Libre y la otra en el Comodoro, lo que se enseñó fue eso, el folclore en sus dimensiones, no solamente en la danza o en el baile, perdón, sino también en todo lo que es la música. Y yo regresé de la alfabetización y me becaron en el área de la secundaria básica Manuel Bisbé. Y los albergues que nosotros veíamos que estaban cerca de la escuela era de instructores de arte, y nosotros veíamos que todos tenían sus guitarras en sus manos. Discutiblemente nosotros éramos unos niños, estábamos ¿Qué edad tendrías? pasando. Yo tendría a cumplir unos 12 años. Bueno, yo hice todos los cursos acelerados que hizo la revolución, y afortunadamente pude estudiar hasta, bueno, me gané una beca para
para Checoslovaquia, a estudiar en Checoslovaquia. Y a mi regreso me di cuenta que todo lo que yo incluso había hecho en mis horas libres, que recuerdo a Corrales, no sé si te recuerdas, él estuvo aquí al principio que se hizo el Ministerio de Cultura, él fue uno de los que ayudó específicamente en las artes escénicas, trabajó mucho como asesor de Marcia Leiseca, recuerdo aquel, pero yo lo menciono porque cuando yo estaba en Checoslovaquia, en Praga, yo era muy inquieto sobre estas cosas de la cultura, sobre los bailes, y él me acogió a mí y abrimos la Casa de Cultura de Cuba en Praga. Qué bien. Aquello fue un evento en que derivó en hacer todos los años el Becheri, que no era no más que saludar, homenajear el triunfo de Girón. Y aquello, bueno, nosotros sacábamos hasta con congas, comparsa por las calles de Praga y íbamos para allá para el estadio Don Julio Fuchik y hacíamos un espectáculo. Y eso a mí me marcó y yo dije, bueno, ¿cómo desde la federación yo estoy haciendo estas cosas y no me defino por entrar dentro? Me llamaron los instructores de arte y bueno, nunca pude encontrar ese camino, realmente. Y un 5 de septiembre me encontré con Julia Fernández, que le agradezco grandemente, una de las que bailaban en mi casa, en la sala de mi casa, todos los días. Ajá. Y me dijo, hey, Johannes, ¿tú que eres tan bullero en estas cosas? Porque tú no te vas para el grupo de nosotros aficionados. ¿Qué año más o menos fue eso, JJ? Te voy a decir, eso fue en septiembre del 65. Caramba, 2 años tenía yo, acababa de nacer. Sí, esto. ¿Y qué te dice Julia que te convence? Porque hasta entonces nada te había convencido. No, fuimos para allá. Fíjate, Julia Fernández, Alicia Santos, Juan García, Alfredo Farril. ¿De clase equipo? Y 2 amigos, que Andresito, y eso, de ahí de la Loma del Burro. Fuimos para allá, bueno, y nos metimos en el grupo ese. Hicimos el fin de año con ese grupo y sale la convocatoria del Folclórico Nacional en febrero del 66, en enero del 66, y el 10 de febrero del 66, Julia Fernández, Alicia, mi hermano Juan, Alfredo Farril y yo, me faltan 2 personas más, firmamos contrato con el Folclórico Nacional de Cuba. Desde ese momento yo enderecé, lo que puedo decir, mi vida y dije, yo voy a ser bailarín del Folclórico Nacional de Cuba. Hasta hoy lo soy y siempre lo que hice fue puntualidad, asistencia, puntualidad y asistencia. Y bailé en aquella época con todas las agrupaciones de baile. Incluso tengo a mi haber de haber bailado con Sonia Calero, con una coreografía que montó Alberto Alonso. Lo cual quiere decir de que si ellos eran del ballet clásico y montaron una rumba, que además no era una rumba cualquiera, tenía concepto de ballet, pues yo también puedo decir eso. Y además en el año 92 llegué a donde estaba mi maestro, Santiago Alfonso, que estaba haciendo un gran espectáculo que se llamó Noche Tropical. Y yo recuerdo que yo le dije, Santiago, Alfredo Farril y yo, tú nos tienes como asesores de aquello y demás, pero yo quiero bailar, porque lo único que yo no he bailado nunca es espectáculos musicales nocturnos. Y me dijo, pero ya yo cerré ya el cuadro de solista y eso. Y yo le dije, no me importa, yo quiero ir. Y me dijo, bueno, está bien. Bailé 5 solos en el espectáculo. Y me fui muy contento por el momento en que ya cerré, que vamos a decir así, el cuadro de las especialidades de baile. Después, bueno, fui hasta el director de Durante, de realizaciones artísticas. O sea que me di el gusto también de hacer y ver estos espectáculos nocturnos. Yo he tenido una vida muy agitada dentro del movimiento. Larga, ancha. Creé el conjunto folclórico de la Universidad de La Habana.
en el año 1968-69, hoy está todavía vigente la comparsa de la FEU, que todavía sigue ganando premios y gran premio en los carnavales de La Habana. He hecho, ayer le decía a mi esposa, Marlene Gutiérrez, le decía, quiero empezar a anotar todos los espectáculos internacionales que yo he hecho. Han sido diversos. Yo tuve la posibilidad, indiscutiblemente seleccionado por el Ministerio de Cultura, Consejo de las Artes Escénicas, de haber hecho la dirección artística de 3 Carifestas, el verdadero Festival del Caribe. En el año 72 fui con el Folclórico Nacional de Cuba, por supuesto bailando, era intérprete, y aquello fue muy grandioso para todos nosotros que fuimos. Era el primer festival, creo que no estábamos preparados para un festival de la unidad comunitaria del Caribe. El conjunto, por supuesto, sí, estamos hablando del año 72. Y nosotros fuimos allí con una embajada, incluso, ¿cómo le llamaban? Algo que todavía no estaba concretado, flotante, también con un núcleo del partido flotante, con un comité de la juventud flotante, bueno, pero muy bien organizado. Llevamos nosotros el ciclo Yoruba, Congo y Rumbe Comparsa, que es un clásico del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, y fuimos admirados por toda la comunidad caribeña que fue a ese festival, porque en aquellos momentos no había una estética consolidada en el Caribe de su folclore. Y a partir de ahí ellos empezaron a mirar cómo nosotros llevábamos un espectáculo consolidado, bien investigado y demás, y ahí se hizo un gran movimiento en el Caribe, movimiento que he participado en otros, y cuando he visto incluso personajes muy cubanos ya multiplicados por ellos y muy dimensionados. Incluso yo en el rescate que se hizo en Guyana, porque realmente es un festival muy fuerte y Guyana siempre ha tenido la posición de que no se pierda y ha dado el paso al frente de rescatarlo y de volverlo a hacer. Por eso te hablo otra vez de Guyana. Allí yo vi muy dimensionadas cosas, incluso sin hacer un taller de investigación ni nada de eso, sí me acerqué a muchos directores porque han tomado como punto visual los espectáculos de Tropicana. Y el folclore realmente caribeño no tiene ese concepto de plumaje y los dentales y eso realmente no nos pertenece a la línea folclórica, porque en los carnavales de Cuba o del mundo caribeño me refiero, aunque participé en algunos de Europa, no tienen esa forma de vestir tan desnudo el cuerpo de la mujer principalmente. Sin embargo, podemos hablar de los mayas, podemos hablar de cualquier otra manifestación de los aborígenes del Caribe, pero es otro concepto de desnudo, no es desnudo ese de centros nocturnos, para ser específico. Y bueno, ellos me lo agradecieron. Yo tengo algunas invitaciones más del Caribe, específicamente por eso. Y yo vivo muy feliz. Nosotros participamos en el año 1974 de la inauguración del Teatro Nacional de República Dominicana, en Santo Domingo. Con toda Guzmán fue con nosotros.
Guzmán estaba emparentado con uno de los directores de la Sinfónica de la República Dominicana. Déjame ver si me viene el nombre, porque ya a los 76 años se asoman cosas que me hacen olvidar. Piantini, el maestro Piantini, estaba casado, emparentado con una hija de Guzmán. Y bueno, fuimos para allá, inauguramos, ellos hicieron la presentación de la Sinfónica de República Dominicana y por la noche fue el Folclórico Nacional de Cuba. Y ahí nos fuimos nosotros a hacer una investigación de por qué no había un conjunto folclórico de República Dominicana. Y nos dijeron que eso no existía. Y allá fuimos nosotros y nos fuimos con Cassandra Damirón. Hoy el Festival de Folclor de Merengue se llama así porque ella falleció. Y fuimos a ver a Johnny Ventura, a Mateo. Bueno, organizamos un fetecún y la tercera noche nos presentamos junto con ellos o ellos con nosotros. Y fue para mí eso una vez más una alegría fundacional, si se quiere, que de hecho también eso fue algo que utilizó mucho el Folclórico Nacional, de no solamente de ser esplendoroso en su espectáculo, sino ayudar a que una estética se consolidara de estos países que, bueno, no tenían la dicha de tener un cambio social como lo tuvimos nosotros en el año 59. Yo creo que hay que decir además que tanto usted como yo no somos personas cómodas, ¿no? No. Como regla ejercemos el criterio, ¿no? Y por tanto yo lo he visto combatir mucho todo tipo de subestimación, discriminación en este mundo artístico donde hay gente que se cree, como sabemos, ¿no?, dioses y que no hay quien los toque. Y yo lo he visto a usted plantar con mucha elegancia, ¿no?, pero plantar. Y nosotros en realidad discutimos mucho y toda discusión no son banales, son bien fundamentadas. Y realmente nosotros tenemos que dar el salto cualitativo hoy, no mañana, hoy. Nuestra juventud hoy está confundida. La que vive aquí en Cuba, la que se ha ido a la inmigración, deja por completo de tener ese contacto directo con su cultura y es permeado por otra cultura donde está realmente. Yo te diría, Juan Formet, en una de las entrevistas que le hicieron, en muchas, coincidía con nuestro criterio. Y le decían, maestro, ¿cómo usted no se va de Cuba? ¿Cómo usted no se va de Cuba? Y él dice, como me voy de Cuba, pierdo el contacto con mi cultura. Yo no puedo escribir mis canciones en cualquier otro país porque no tengo esa identidad. Y la identidad mía es aquí en Cuba. Y yo vivo bien aquí en Cuba. Pongo este ejemplo específicamente porque la identidad del cubano no se puede perder. Y yo quisiera llamar la atención y permíteme... Adelante. Que considérese dueño del espacio. En Cuba tenemos que hacer una rectificación. El apoyo que hoy tiene, y estoy hablando del concepto macro del folclore, no como peyorativamente dice, no, el folclórico. No. Yo estoy hablando del concepto macro del folclore. Hay que tener una vista, porque ahí está la base fundamental de nuestro país. Y el cubano que se despegue de eso pierde su identidad. Y no tenemos un buen tratamiento con relación a eso. Y lo voy a decir, mi lucha a partir de hoy es que se cree específicamente escuela, academia, bien fundamentada sobre el folclore y que la juventud de hoy empieza a conocer la verdad de nuestro folclore. Y digo folclore, no folclórico, no folclore, que realmente
todo el mundo lo llevemos a querernos. Y yo estoy diciendo a querernos porque yo soy un bailarín folclórico, no, un bailarín de folclore. Yo he bailado todo el folclore del país, por lo tanto me tengo que distinguir de esta forma. Y yo quisiera que la gestualidad del cubano no se pierda. Hay quien quiere hablar mucho o mejor el español y ya los cubanos aquí te hablan con un acento que a veces tú dices, oye, en Marianao no se habla así. Fíjate, ya no estoy hablando de baile, no estoy hablando de música. No. Y yo digo que todos los grandes pintores nuestros, músicos nuestros, que se han permeado de folclore, han triunfado y son los íconos de Cuba. Entonces, ¿cómo vamos a perder ese rumbo? Incluso viviendo en París, como Sí. Wilfredo Olán. No, si iba ahí, ¿qué pintó Wilfredo Olán? Ajá. Estaba muy permeado. Mucha gente dice, no, porque él tiene descendencia de chino. No. Es cubano. Es cubano. Y cuando pintó la jungla, voy a decir de la jungla, ¿y qué pintó? Ahí hay íremes, hay todas las cosas de los huijes, que ya no se habla. Y cuando hablo de huijes, ya estoy hablando específicamente de toda la parte campesina. Así mismo. Entonces, hay que conocer, hay que saber, pero ¿cómo lo sabemos y cómo nos comunicamos? Si no hay una atención directa de escuela, de academia, yo diría, y para aprender, para leer la literatura cubana, que nos enseñen a ser cubanos, que nos enseñen a decir cuáles son los símbolos que hay en el escudo cubano, que son varios, pero es lo que nos identifica. Y es lo que ha ayudado incluso a otros países que fueron cubanos. Y te estoy hablando de la falsa de la Escalera, que deportaron para allá, para Chafarina, para lo que hoy es Fernando Po, o fue Fernando Po y demás. Hoy es la capital de Guinea Ecuatorial. Así es. Un país que tiene su capital en una isla. Y cuando tú llegas allí, tú dices, pero eso es cubano. Oye, pero eso es cubano. Los primeros alcaldes de allí fueron cubanos. Cubanos que lo deportaron por esa falsa de la Escalera. Pero vemos también la bandera y tú dices, ¿cómo puede ser? No hay una palma, pero hay una ceiba. ¿Y dónde hay ceiba aquí en el Caribe o en América? Aquí. Y cuando tú sigues viendo esa bandera de Guinea Ecuatorial y tú ves la de Cuba, hay símbolos de identidad que no es las tres franjas azules, las dos blancas y la estrella en un triángulo rojo. No, es la que los llevó a ellos a ser estos deportados. Entonces hay que investigar todo eso. Pues digo, todo eso está investigado. Lo que hay que ponerlo en conocimiento de los cubanos de hoy, que nosotros rompimos específicamente, hicimos un cambio social en el año 59, pero que seguimos siendo cubanos y defendemos a Cuba. ¿Te ha pasado demasiado que en escenarios internacionales incluso te has encontrado cubanos que hablan ya distintos del habla cubana, ¿no? Que se visten distintos y que además defienden, por sobre todas las cosas, que es el sentido contemporáneo de su existencia y que tienen derecho a ello? Yo no digo que existan cubanos, incluso de mi edad, que se pongan una leontina aquí o un pantalón de 4 paños o filos y demás. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que además debemos conocerlo, que nuestros padres y nuestros abuelos se ponían bataolas o pantalones de tubo, que no es el tubo de hoy del pantalón estrecho, no, es la especie de una tumbadora que muere en su bajo, que hoy ya no hay pantalones con bajo.
y demás, y que conozcan cómo influyó aquí el príncipe de Gales con los pantalones aquellos y demás. Y eso lo tiene el folclore, y los exponentes del folclore no lo tienen. Mira, o sea, el mundo siempre tuvo modas. Sí, exacto. ¿No? Y esta fue una isla siempre que recibió las modas. Y que impuso moda. Pero la impuso igualmente. ¿Tú entiendes? Hemos perdido la guayabera. Y eso hay que rescatarlo. Hay un sinfín de fenómenos, por eso yo hablo del concepto macro del folclore, que hay que rescatarlo. Porque cuando tú llegas a un festival, tú ves todo el mundo vestido de cómo se viste su patria. Claro. Y tú ves un panameño que tú lo ves que es, vamos a decir así, un símil a la guayabera cubana, pero más cruzado, que tiene alfoja y demás, de hilo, por supuesto, claro. Y su sombrero. Hoy nosotros no lo tenemos, realmente no lo tenemos. Y eso, todas esas cosas hay que rescatarlas. Y el chico, y eso, que muchos latinos nos dicen a nosotros, que nosotros cada vez que vamos a hablar, hablábamos. De chico, mira, la ruta, chico, mira, se te ve eso. Y el chico siempre iba adelante. Y eso cogió un sentido de que los latinos nos llamaban a nosotros los chicos. Como también nosotros le decimos a los ticos. Claro que sí. Entonces hay toda una serie de símbolos que no se deben perder. Y te digo, en el año 1980 nosotros llegamos a Estados Unidos. Estaba la brigada Los Maceitos. ¿Y qué hacían ese gran grupo de jóvenes en Estados Unidos? Editaban un magazine, una revista, una bohemia, con todos los modos y maneras que tenemos nosotros, los de aquí, los de la isla. Y ellos lo hacían con el concepto de que no se perdieran ellos en ese abismo norteamericano y que le barriera su mente, su identidad y demás. Te estoy hablando del año 1980, ¿qué pasa ahora? Por eso es tan bueno saber que hablamos con un hombre que ha recorrido el mundo y siempre ha defendido lo que cree y sobre todo lo que representa. Una última pregunta, estamos en el minuto final del programa. ¿Algo de qué arrepentirse? Bueno, chicos, dice nuestra filosofía que el trabajo desarrolla al hombre. Yo no me canso de trabajar. Socialmente, si me dieran la oportunidad, lo haría dejar de trabajar. Mi vida la haría de otra forma. La identificación que yo hice en los años 66, creo que la hubiera hecho más temprano, sobre el arte danzario, sobre el arte folclórico. Lo hubiéramos empezado antes. Sí, mucho antes. Y no estaríamos en este aniversario redondo de vida artística, pero sino todavía déjame decirte, más. yo te conté a partir del 66, claro. Pero antes del 66 mi hermano me llevaba a la playa de Marianao y yo me iba para la buen llamada Vitrola de aquellos tiempos y yo me ponía a bailar y siempre fue el baile para mí, pero no lo tenía tan identificado como en el año 66. Que yo dije, por ejemplo, que me disculpen lo que me están oyendo, yo no pasé el servicio militar obligatorio. Cosa esta que pudiera decirte, ya yo estaba muy identificado con mi baile y ser el intérprete del momento en que me llamó el servicio fue lo que me salvó a mí. Y fueron mis dirigentes, en este caso Juan García, y le llevó a donde estaba el ministro y le dio una carta, ministro de la Fuerza Armada. Y ya yo estaba allá debajo de una mata de café, estaba lloviendo y todo eso, y yo estaba titiritando, y llegó y me dijeron, Juan Jesús García, que es con mi nombre, aquí, venga, que
tenemos que llevarla ahí al Estado Mayor. Me llevaron al Estado Mayor, me montaron en un jeep y me dejaron aquí en el Folclórico Nacional, en Quintié, cuando aquello nosotros ensayábamos ahí. Pero ¿cómo es? No, usted ha sido liberado por el ministro de la Fuerza Armada, Raúl. Pasaron los años. Ajá. Y en el año 72 se hizo el segundo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y fue Raúl quien me impuso a mí la medalla de Raúl Gómez García, de Raúl Villena, de Villena. Son coincidencias, vamos a decir así. También fundé el conjunto artístico de la FARC. Fue un acercamiento más que yo tuve en momentos en que yo ya era un profesional. Yo monté el primer espectáculo que llevaron a los países socialistas. Siempre me gustó lo militar. Yo iba a estudiar arma estratégica, pero el baile siempre se impuso hasta que me definí. Por eso te digo que no me arrepiento, pero lo hubiera hecho quizás hasta más definido, más... Bueno, pues gracias entonces a haber firmado esa carta de liberación. Tenemos hoy... No, pero esa carta todavía existe hoy. Sí, la guarda. No. Hoy la Fuerza Armada libera a ciertos determinados bailarines, de sus compañías, bailarines, de sus directores de compañía. Claro que sí. De servicio militar obligatorio, porque son más factibles que sigan en este camino que es la interpretación del baile, de la danza, del ballet, que un muchacho que no se va a perder, no, porque la disciplina militar es necesaria en muchos muchachos que no tienen una disciplina social, vamos a decir. Yo decía que gracias a que te firmaron esa liberación, estamos hablando hoy de no solamente un primer bailarín, de no solamente un director artístico, de no solamente un gran coreógrafo y un gran director de una compañía de baile folclórico, sino de JJ. De folclore. Que es como este mundo hoy le conoce. Gracias, maestro. Un gran abrazo. Gracias a todos y gracias a todos los que me formaron. Y a los que yo hoy estoy formando también le doy gracias porque cada día yo aprendo un poquitico más. Es una comunicación de toma y daca que hay en el arte. El arte, bueno, yo diría que en la vida general, ¿no? Y gracias a todas las personas que me han ayudado, incluso a las que se sacrificaron y dejaron sus carreras para que yo siguiera la mía. Estoy hablando de las madres de mis hijos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Seguimos siempre a las 3 de la tarde, a la hora de Lola.